Y hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, y en este video les vengo a traer una serie de videos donde te voy a explicar sobre cómo conseguir muchos frijoles como yo. Ya estamos a nivel 20, que sería como el máximo, y tenemos una gran cantidad de frijoles que pues para ustedes es mucho, pero para mí ya son muy pocos, porque así como nosotros crecemos en frijoles, también tenemos muchos gastos y nos damos cuenta que al final no es nada. Pero conseguirlos también será un gran problema porque aquí en Mini World pues vamos a tardar mucho tiempo. Pero siguiendo esta serie pues se hará más fácil porque vamos a optimizar el gasto de los frijoles y solo nos vamos a concentrar en una cosa para poder mejorar la planta y tener muchos más frijoles. Como esto es una serie de videos, en este primer video les voy a enseñar qué son los frijoles, para qué sirve y todos los métodos de conseguir los frijoles. Ya en el siguiente te explicaré unos cuantos consejos, ya en el siguiente sobre el modo desarrollador y también un truco que se puede conseguir unos cuantos frijoles. Es un poco tardado, pero se puede conseguir gratis. Si eres nuevo o antiguo, esta serie te va a servir bastante, porque muchos jugadores nos concentramos en otras cosas que tenemos en Mini War y pues al final no nos damos cuenta. Hay muchos veteranos que sí saben tener muchos frijoles y tienen más que yo, porque bueno, el gasto de subir la planta a nivel 20 es mucho, es como 1 millón o 2 millones de frijoles, y entonces imagínense la cantidad que gaste yo. Bien, iniciamos con la parte de qué son los frijoles. Este es un recurso que nos sirve para comprar creaciones del juego y de jugadores, y nos sirve para vender nuestras creaciones. También sirve para comprar el tiempo. ¿Para qué sirven los frijoles? Bueno, sirve para una gran cantidad de cosas y eso depende de la persona. Como ejemplo, podemos acelerar el tiempo de esa fruta pequeña, cosa que no le recomiendo hacerlo. Comprar fruta de oro, que sí lo recomiendo hacerlo. Y tenemos una gran cantidad de beneficios. De esta fruta podemos conseguir lo siguiente. Y es, en recoger tenemos la posibilidad de que abrir una fruta podemos recibir tal vez algunos de estos ítems, piezas, y podemos ir desbloqueando algunas de estas. En la parte de la tienda tenemos también la suerte de tener la probabilidad de conseguir piezas de skin por fragmentos. Poco a poco vamos consiguiendo como la de Ruli, Jorge, Annie, y por acá en fragmento podemos conseguir unas cuantas monturas. Obviamente eso no es a la primera, se va a ir poco a poco consiguiendo los fragmentos para desbloquear estas monturas como Kirin, el dinosaurio, el pajarillo se desbloquea en la planta nivel 10 y por acá el elefante. Creería que podemos conseguir las monturas más importantes del juego solo con esos frijoles. En la parte de personajes también tenemos una gran probabilidad de conseguir piezas para desbloquear el jefe, Kaka, pues todos estos personajes que tenemos aquí y mejorarlos también, porque tenemos habilidades que nos ayuda bastante dentro del mundo de supervivencia. Y todo esto lo da la fruta de oro. Entonces comprarlo por 10 está muy bien. Y también nos da experiencia. También nos devuelve unos cuantos frijoles si tenemos el porcentaje. Y la experiencia sirve para subir el nivel de la planta. También podemos comprar recursos de otros jugadores en la parte de recursos, como modelos, plugins, y también en los mapas. Si queremos tener una gran ventaja, podemos comprar en la parte de la tienda algún ítem que nos dé la ventaja de poder hacer las cosas primero o de tener más poder. Entonces ahí pues sí es un poco play to win, pero igualmente todos los jugadores tienen esta moneda, que es un recurso que se puede conseguir siempre. Sabiendo esto, pues ahora ocupamos saber cómo se consiguen estos frijoles. Bueno, les voy a enseñar todos los métodos que hay y pues es muy fácil de hacerlo, pero se iría poco a poco porque no vamos a conseguir 200.000 frijoles en una semana, sino que ya vamos a conseguir como unos 500, 1000 y así sucesivamente dependiendo de la persona. El primer método para conseguir frijoles sería la más obvia y es comprarla con monedas. Serían 50 monedas por 300 frijoles. Pero si quiere pues comprar muchos frijoles con monedas, lo más rentable sería que por día
vendrá aquí y compre dos cantidades. Al comprar dos cantidades gasta 20 monedas y consigues 600 frijoles. Obviamente, esto no es obligatorio hacerlo, sino que es quien tenga mucho dinero lo puede hacer, pero no es necesario comprar los frijoles. Vamos a la parte de regalos y aquí eventos y en premios diarios podemos pues aquí conseguir muchas cosas para el mundo de supervivencia, pero lo interesante sería esta bolsita. Entonces iniciar sesión todo el tiempo para poder reclamar los regalos y llegar al día sábado y conseguir esta bolsita que te puede dar piezas o frijoles. Esas piezas sirven para desbloquear personajes y cuando ya lo tienes desbloqueados, ya puedes vender esas piezas y conseguir muchos frijoles. En obtener frijoles, aquí podemos compartir todos los días y vamos a conseguir 30 frijoles gratis. Entonces, lo compartimos, recibimos los frijoles 30 y en el primer día conseguimos 20. Y así sucesivamente podemos compartir todos los días y en una semana conseguimos 210 solo de este evento. En código de activación es para introducir un código que a veces las plataformas en Facebook, de MiniWord, de YouTube o de otras redes sociales, o a veces cuando hay eventos muy importantes, se regalan códigos y usted los puede introducir aquí y activarlos. Se puede dar frijoles, skin y otras cosas geniales. En Regalos a veces hay eventos disponibles que podemos hacer y conseguir unos cuantos frijoles. Recuerde que todo esto por tiempo limitado. Y ahorita les mostraré la parte de Android porque estoy en PC. Ahí está lo malo, de que algunas cosas que tiene Android no lo tenemos en PC porque no hay anuncios. En dispositivos Android tiene una ventaja porque ellos tienen beneficios para ver anuncios, unos cuantos, y recibir una recompensa. Esto se puede conseguir todos los días, entonces 50 frijoles todos los días está muy bien. A veces hay otras recompensas de ver 100 anuncios, 80 o 40 y vas a recibir mucho más, hasta un skin permanente o ropa permanente o armas. Entonces, esa parte está muy bien, no todas las veces hay eso de eventos, entonces son limitados, terminan. También hay eventos normales donde podemos jugar en un mapa, hacer misiones y podemos conseguir frijoles. Ahorita mismo no hay ningún evento, entonces no hay forma de conseguir. Y también, ya por último, tenemos la parte de temporada que está por acá. Ya no está disponible porque se acabó el día de ayer. Y aquí se puede conseguir unos cuantos frijoles para la gente que no compra el pase. Puedes conseguir unos 300 frijoles normalmente en cada pase, pero si lo compras puedes conseguir hasta 1000 frijoles y muchas recompensas más. Si vamos a la parte del perfil, también tenemos logros. Esos logros nos dan regalos. Entonces, al principio nos dan 100 frijoles, luego 200, 300 y ya. Yo sé que es muy pobre, pero la cantidad que te dan es muy poca, ya que conseguir tantos puntos es muy complicado. En la tienda también tenemos el gachapón, que es gratis, el gachapón de sueño. Este una vez por día vamos a conseguir un tiro y tenemos la posibilidad de conseguir los siguientes frijoles. Tal vez 1088, 288 o tal vez 388 de un solo tiro. Entonces es muy bueno tirar todos los días aquí. A ver si tenemos la suerte de conseguir tal vez una skin permanente, ropa o armas. Es muy poco probable, pero siempre tenemos la posibilidad de conseguir todo esto. Otra forma de conseguir frijoles es en la parte de recoger y este si desbloqueamos una fila de diferentes muebles o tal vez de ítems, vamos a poder recoger una recompensa. Yo aquí ya desbloqueé todo, entonces no le podría mostrar cómo sería. Pero, un ejemplo, si yo desbloqueo esta silla, luego esta mesa, luego este sofá, luego esto y esto, cuando termine de desbloquear todo esto, recibiré 500 frijoles. Y hay diferentes recompensas, que esto sirve para mejorar algún personaje o desbloquear alguna skin. Ahí tenemos fragmentos de una skin y todo lo demás. En el almacén tenemos todas las cosas guardadas del juego. Entonces allí es necesario revisarlo qué cosas tenemos repetidas para no tenerlas guardadas obviamente. Como ejemplo, la camarera ya la tengo desbloqueada, tengo la skin permanente. Si la utilizamos, y mira que en la parte de arriba me dio frijoles.
es porque ya lo tenemos repetido, entonces hay que usarlo. Si hay una skin que se repite, pues hay que usarlo. Ejemplo, voy a usar todo y me dan frijoles, porque ya lo tengo permanente. ¿Para qué lo vamos a tener aquí? También en la parte de fragmentos hay otras cosas que ya tenemos de pronto repetido o que ya nos sirven y lo podemos ya como vender. Un ejemplo, aquí le damos a reciclar todo y mira la cantidad de cosas que puedo vender y me dan 800 frijoles. Pero esto no lo hagan hasta ver el siguiente video, que es donde te voy a explicar qué es lo que debes vender y qué cosas no. Porque si vendes todo a lo loco, al final no vas a tener nada de skin, monturas o mejoras en los personajes que son muy necesarios en el mundo de supervivencia. Y ya por último tenemos el mejor método de conseguir muchos, pero muchos frijoles. Desde 5000 frijoles a 50.000, hasta 200.000, hasta 1.000.000 de frijoles por mes. Eso depende de la persona, de qué cosas puede hacer, qué mapas, qué modelos o qué plugins haga. Porque dependiendo de eso, puedes ganar mucha popularidad y también vender muchos productos tuyos. Entonces, aquí pues es un tema complejo que voy a explicar en otro video. Eso en convertirse en desarrollador es fácil, pero mantenerse en la parte de vender ítems no es tan fácil. En resumen, para conseguir el modo de desarrollador debes conseguir 500 de popularidad. Si mira la cantidad que hay acá, ya hay 500.000. Nada más debes conseguir 500 y para poder conseguir esos 500, debes hacer lo siguiente. En todos tus mapas, en total, ¿vale? Debes conseguir 500 descargas. Bien, ya con eso es suficiente. Aunque creo que si consigues amigos, también sube un punto. Entonces, por cada amigo es un punto. Al final son 120 amigos, son 120 puntos de popularidad. Entonces, ahí está bien. Consigas unas cuantas descargas. Cuando consigas ya los 500 o 800 o 1000 de popularidad, te va a llegar un correo. Ese correo te va a decir que pues ya eres desarrollador y debes entrar a la página y registrar algunos datos que te piden como correo, contraseña y pues nombre y todo eso. Es un tema que ya puede ser muy largo de explicar, por eso no lo haré en este video. Pero lo bueno es que nosotros podemos hacer una gran cantidad de plugins, como ejemplo yo aquí creé muchísimos y los vendí por 100 frijoles. Bueno, esto no. Aquí 100 frijoles, bueno, este no se ha vendido. Este sí se ha vendido bastante y he conseguido más de casi 2000 descargas. Entonces, si nos damos cuenta, podemos multiplicar 1918 por 50. Y pues es una gran cantidad de frijoles que he conseguido nada más con este complemento. También puedes crear modelos, como ejemplo esto, comida, no sé, ropa, skin, motos, personajes, armas. Si te gusta hacerlo, lo puedes hacer. O también puedes crear mapas donde tendrás una tienda personalizada y la gente pueda comprarlo. Cuando consigues el modo desarrollador, esta parte de arriba se desbloquea y aquí puedes colocar ítems a vender. De esta forma yo conseguí más de 2 millones de frijoles, así que es la mejor y creería que no hay otra. Así que nos vemos en el próximo video y recuerda darle un like y suscribirse.